Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos el Podcast. El día de hoy les vamos a estar hablando de un tema súper interesante que es el TOEFL. El TOEFL es una prueba estandarizada de inglés académico que evalúa las 4 habilidades del idioma. Estas incluyen lectura, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. Es un examen que es aceptado a nivel mundial por universidades para evaluar el dominio del inglés, especialmente para estudios en países de habla inglesa, como Estados Unidos, Canadá y pues bueno, algunos países en Europa y en Australia. El TOEFL por lo general se puede realizar por internet o lo puedes tomar en persona. ¿Cómo vas, Angie? Hola a todos, muy bien, gracias. Sí, yo, bueno, para la toma de este examen yo lo hice en persona porque quería evitar pues problemas técnicos y Exacto. ruidos y bueno, tú sabes cómo es eso. Ujú, Y sí, yo también tomé el TOEFL porque, bueno, es como el que más piden acá en Estados Unidos ujú. y Canadá. El IELTS es como más para Europa, Reino Unido, Y y Australia, pero igual el precio es básicamente el similar. mismo. Yo no sé, bueno, para mí fueron $250, que es más o menos 1 millón de pesos en Colombia. Ujú. Eh, y los dos cuestan básicamente lo mismo. Entonces, sí. Exactamente. El TOEFL, o sea, en general lo que hace es que nos da, bueno, esa oportunidad para entrar pues a grandes universidades en diferentes partes del mundo. Y pues nada, entrando en el tema, les queremos hablar de las partes en las que se divide el TOEFL y qué exactamente contiene el TOEFL. Con eso, cuando ustedes lo vayan a presentar, ya están preparados. Entonces, voy a iniciar hablándoles de la parte de la lectura o lo que se conoce como la parte del reading, que esto por lo general toma exactamente 35 minutos, pero vale aclarar, y aquí quiero aclarar algo muy importante. Yo presenté el TOEFL en la época del COVID, entonces en ese tiempo nos daban como más tiempo. Era 3 horas y media en total. Sí. El tuyo fue diferente, ¿verdad, Angie? Fueron Sí, el mío, bueno, en el mío fueron como 2 horas algo. y media. Entonces tienes tiempos Exactos. exactos para hacer cada parte del test. Entonces son como más o menos 30 a 35 minutos por cada Por parte cada parte. del examen. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, la parte del reading ahora son 35 minutos exactos. Yo tuve la fortuna de que había la flexibilidad de que un poquito más de tiempo para uno volver a leer, pero esto básicamente, ¿qué constituye? Constituye 20 preguntas, son 2 párrafos, cada uno de 700 palabras, y son párrafos que que tienen como que comparar y contrastar diferentes temas, y la escala de puntuación es de 0 a 30. Eh, Olvidé mencionar que el TOEFL va de 0 a 120 puntos y que pues por lo general se aspira a tener un puntaje entre 80 a 100 puntos, que es por lo general en las universidades que piden, pero si ya quieres entrar a una universidad altamente competitiva, como digamos un Harvard, Stanford, Oxford, ya ellos se piden entre 100 a 120, pero bueno, esto les vamos a Ujú. comentar más adelante cómo fue nuestra experiencia. Pero nada, para esta parte de la lectura, básicamente lo que la persona se tiene que enfocar es, bueno, aprender un vocabulario que sea muy técnico, por llamarlo así, leer muchos artículos de periódicos globales, si pueden tener acceso a una suscripción del New York Times, si pueden leer cosas del Wall Street Journal. Todos estos reportajes científicos les ayudan mucho a crear como este lenguaje y a crear como este diccionario mental. A su vez, algo que yo usé demasiado cuando estaba haciendo la parte de la lectura es que hacía una lectura rápida y después hacía una lectura detallada para saber cómo de qué exactamente se estaba hablando. Y un truco que a mí me ayudó demasiado, no sé si tú lo usaste allí, es que me iba de primeras a las preguntas que por lo general son que la palabra tal en el párrafo tal es más cercana al significado A. Intentar responder primero esas Ujú. preguntas porque ahí es cuando tú usas la parte del contexto y pues eso te ayuda a generar como una idea más relevante de lo que se está hablando. Otra cosa es fijarse mucho como los conectores que hay en los párrafos, como sin embargo, por lo tanto, aunque como para entender cuál es el argumento al que se está llegando. Pero bueno, esa es la parte de la lectura y del reading. ¿A ti cómo te fue en la parte del listening, Angie? Bueno, primero para complementar esta parte del Ujú. reading que tú estás hablando, bueno, para mí lo de la lectura, sí, son 2 párrafos, son 2 lecturas, son muy largas. Yo me acuerdo que cada lectura tenía como 5 párrafos, entonces mi error fue, bueno, para ti de pronto te funcionó, para mí no, porque mi error fue que yo empecé a leer Sí. todo, leí todo y luego me fue a las preguntas. Mm. No, o sea,
no, me quedé sin tiempo. Como son solo 35 Sí, minutos, en las últimas 5 preguntas yo me quedé sin tiempo y pues me tocó responder esas así a lo rápido. como fueran. Entonces ya después, sí, ya hablando con otros compañeros que han presentado el examen, lo que ellos me decían era que ellos simplemente se van como, no leen todo el texto, Ujú, sino como lo que se dice aquí como skimming, solo como sí, por por encima las partes encimita. principales, Ujú, como el tesis statement, la conclusión, como por encima, porque es que no alcanza el no tiempo. alcanza, sí. Entonces, sí, entonces ya si tú lees como el tesis statement que está al final Ujú, del primer párrafo, como que ahí ya tienes una idea clara de toda la lectura. Entonces, sí, yo me quedé sin tiempo, pero bueno, lo hicimos, sí, se eso es logró. como, ya depende, Se sí, depende se de cada quien. logró. A mí lo que, por ejemplo, lo que tú dices, a mí no me funciona. Yo primero tengo que leer así como rápido y después detalladamente, porque si no, como que no sé ni qué estoy leyendo. Total, eso fue lo que yo hice, Mm, pero pues no bueno, todos nos sí, me quedé funciona. sin tiempo, sí. Bueno, y ya para el listening, lo que conocemos como comprensión auditiva, Ujú, esta, también tienes 36 minutos, tienes que responder 28 preguntas, entonces básicamente te dan, escuchas 3 grabaciones, normalmente estas grabaciones son como conferencias académicas, como si tú estuvieras en un aula de clase, entonces hay un profesor hablando y a veces algunos estudiantes pues dan su opinión, como que intervienen. Lo interesante de esto de listening es que las personas que hablan, los profesores, los estudiantes tienen diferentes acentos. Entonces ahí tú vas a notar, escuchas el acento de India, algunos son británicos o acá de ujú, Estados Unidos. Entonces tú te das cuenta del acento. Y bueno, entonces el listening como que te mide básicamente síntesis, que es identificar los puntos principales de lo que están hablando. Cosas muy detalladas también que me sorprendió, que como reconocer hechos específicos, como ujú, muy específicos dentro del listening, y también te mide retórica, como comprender afirmaciones que se presentan ujú. dentro de pues, dentro del listening y cómo identificar cómo se siente o en qué, sí, cómo se siente la persona que lo está diciendo, como muy de analizar Las los emociones. sentimientos, las emociones y eso. Entonces, sí, es muy importante. Y bueno, primero, para este listening, yo creo, para mí este fue el como que en el que mejor me Ujú, fue. Sin embargo, hay una cosa que es muy loco porque cuando lo presentas en persona, pues hay personas, en mi salón, donde yo lo hice, habían como 30 personas más haciéndolo. Entonces, es como que tú estás tratando de escuchar y la otra persona está, por ejemplo, en la parte de speaking, entonces la persona de lado está hablando y tú sí, tratando de escuchar tu listening. Entonces, eso fue como lo que fue un distracción. poquito distracción, pero las preguntas sí, yo siento que hay que poner mucho cuidado porque son muy Ujú, específicas. Lo bueno es que, bueno, tú tan pronto inicia como el recording, la grabación, sí. puedes ajustar el volumen, entonces eso es súper Ujú. bueno. A todo Eh, volumen. sí, en este listening no te puedes saltar preguntas, o sea, escuchas, respondes y ya Ujú, lo que escuchaste, escuchaste, no puedes regresar. Y sí, lo importante es no distraerse como con los acentos y con el vecino hablando, eso es como enfocado ahí y controlar el tiempo, sí, controlar el tiempo. Te dan más o menos después de que tú escuchas, no, este es para, sí, creo que te dan 1 minuto, tú escuchas y te dan 1 minuto y ahí empieza a contabilizar en la pantalla 1 minuto para que pienses la qué respuesta. vas a ¿Qué vas a decir. decir? Sí. Entonces, Ujú, un consejo que a mí me sirvió muchísimo, tome nota, o sea, a medida que van ujú. escuchando, tome nota, Cualquier con cosita. eso ya cuando, exacto, ya después les sirve también para las otras partes. Bueno, así ese fue como más o menos el listening para mí. No, y bueno, ya para la parte de expresión oral o lo que se conoce como speaking, esa fue una parte que a mí me dio muy duro, no en el sentido de que no me sintiera cómoda hablando ni nada, sino lo mismo, como es un salón con tanta gente, Ay, como que yo sí. me sentía mal hablando porque decía, no, el de al lado lo escuchaba, pues me da cuenta que estaba escuchando y yo, entonces, pero, Sí, uno los escucha. Lo chistoso fue que un vecino mío, yo lo escuché sí, diciendo lo mismo que yo había dicho. ay, no, se Y yo, copió. y yo, bueno, Significa que ibas bien, pero bueno, nada, volviendo a la parte de expresión oral, esta básicamente son 4 tareas que tienes que completar.
una tarea independiente, que es donde tú expresas tu opinión sobre un tema familiar. Entonces ahí ellos quieren escuchar como la familiaridad que tienes con el idioma y cómo puedes hablar, o sea, cómo es tu expresión oral, básicamente. La otra parte son tres tareas que se basan en lo que tú lees o escuchas. ¿Esto qué significa? Nuevamente, o sea, tú lees algo o escuchas algo, pues de acuerdo a eso tienes que dar tu opinión al respecto. Entonces, lo mismo, tomar nota de lo que se está diciendo, tomar nota de palabras claves, no ponerse ahí como de prácticamente como decimos en Colombia, de dárselas uno, de inventarse ahí conexiones y palabras y conectores. No, 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 no. sí, las notas que tomaste te ayudan Sí, después para pues hablar. hablar y formar la frase bien bonita, bien Sí, concentradita. Y nada, esto tiene un tiempo estimado de 16 minutos. Nuevamente es una escala de 0 a 30. Cada bracket o cada sección es de 0 a 30 puntos y pues eso es lo que lleva a la totalidad de los 120 puntos. Y pues nada, mi consejo más importante es como respirar y hablar calmadamente, porque un problema que tenemos nosotros los latinos, o un problema que yo tuve cuando yo empecé a hablar inglés, no sé si todo el mundo le pase, es que uno habla rapidísimo porque uno piensa que hablando rápido se le entiende mejor el inglés. No. no, y los nervios, a veces uno como que ni lo hace. A mí me pasó que yo Sí. no sabía que yo lo hacía y lo hacía Ujú. inconscientemente. O sea, hablaba súper rápido y no me entendían. Exactamente. Y porque uno también, como yo en mi subconsciente, o sea, más como de que de los nervios, yo decía, pues si hablo rápido se me entiende mejor, porque como uno los Como que no se escucha tan, o tan principiante. exactamente, no se escucha tan mal. Y eso es un error gravísimo. Vale la pena, Sí, en vez de uno total. decir, oh, hello, how are you? Eso no se entiende nada. Uno, hello, how are you? Para que se escuche, que la gente le entienda a uno, mejor dicho. Que igual siento que en este, no sé si para ti sería igual, Ujú, porque pasa así, pasa que cuando yo presenté el examen cambió al que presentó Vane. ujú. Entonces, creo que en este de speaking que tú estás diciendo, también te dan un minuto, Sí, como de un que minuto, un minuto para que pero un minuto no no, es y nada, uno pero como nervioso. un minuto como para que medio Ajá, organices tus ideas. exactamente, Entonces, exactamente. sí. Eso iba a agregar también. Uno respira, toma ese tiempo porque pues uno tiene un minutico y uno practica ahí con cronómetro. Otro consejo, practica con cronómetro en la casa cuando estás esperando 45, 60 segundos, respiras y hablas. Lo que les digo, no, hello, how are you? No, porque no se entiende. Ahí ustedes creo que ni me entendieron. Sí. Hello, how are you? Y ahí uno empieza a hablar y se escucha muy bien. Otra recomendación muy grande es escuchar muy bien la pregunta y como siempre, o sea, esto creo que se me olvidó decirlo al principio, no hay nada como practicar con nativos. Si ustedes tienen la posibilidad de practicar con una persona que hable inglés, que sea de Estados Unidos o una persona que sea un nivel C1 o C2, háganlo porque eso les va a ayudar muchísimo pues a tener una mejor fluidez y más claridad de expresión, buena pronunciación y una velocidad más natural. No va a ser así, pues, Ujú. acelerado todo el tiempo. Pero bueno, esa es la parte de Sí. expresión oral. Y luego, sí, luego de esa, bueno, sigue la escritura, que es la última, Ujú, expresión escrita o writing, ujú, que también se divide, es muy similar al que al speaking, porque también te dan una parte, una lectura, y luego te dan tienes que escuchar. Entonces son dos, se componen de escritura y bueno, la escucha. Y es básicamente redactar dos ensayos. ujú. Entonces, para el primer ensayo te dan 20 minutos para redactarlo. 20 minutos, entonces en ese ensayo tienes que como hablar básicamente de lo que escuchaste y de lo que leíste y combinarlos. Y este Ujú, ensayo tiene que tener pues toda la estructura, una introducción, un cuerpo, una conclusión, o sea, correcto. tres párrafos claramente definidos en la que vuelve otra vez como que tienes que combinar lo que escuchaste con lo que leíste, pero no copiar. La lectura siempre se queda ahí, vas a tenerla ahí, Ujú, como que vas a poderla ver todo el tiempo, entonces es importante en el listening tomar notas para luego contrastar y dar razones. Eso es lo más importante, como que por más que tengas la lectura ahí, no copies lo mismo que dice en no, la eso es lectura, un sino con error. tus palabras, Ujú, sí, con tus palabras redáctalo y combínalo con lo que escuchaste. Eso es lo ujú. más importante, no solamente copiar lo que dice la lectura porque es que la estás viendo, sino combinarlo con lo que escuchaste.
Y aquí, pues, lo importante es usar conectores, tratar de no repetir palabras, la puntuación también cuenta. Sí. Entonces, sí, es básicamente eso. Y ya el segundo ensayo, para el segundo ensayo te dan solo 10 minutos, pero en este ya no tienes que escuchar ningún recording, como ninguna grabación, simplemente lees un párrafo. Es un párrafo de un profesor dando como un punto de vista muy crítico y lo que te preguntan es, da tu opinión. Ujú. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu posición acerca de lo que está diciendo el profesor? Lo mismo 10 minutos, tienes que expresar tus razones claras y tiene que tener estructura, tiene que tener lo mismo introducción, Ujú. un cuerpo, una conclusión. Y importante no copiar lo mismo que estás viendo ahí, sino pues decirlo con tus palabras y expresar tus razones, Ujú. razones personales, pueden ser razones personales de por qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y a mí en ese fue como que en el que más tranquila me sentí, ¿En porque serio? Ay, no, para sí, mí, yo en el writing sufrí demasiado, pero bueno, vamos a hablar, o bueno, voy a empezar a hablar de eso. O sea, cómo fue nuestras experiencias personales de cómo aprendimos y pues cómo fue el día de tomar el test. Y bueno, yo quiero empezar compartiendo que el writing para mí siempre he sufrido porque pues se me olvidan letras en español, imagínate dentro de las palabras, ahora imagínate en inglés, aunque sean en español como habla, uno habla y escribe pues igual, o sea, lo que uno dice se escribe tal cual, sí. pero pues en inglés, como ya sabemos, no es así, entonces yo sufría mucho en la parte de escritura y esto es un consejo personal que se los doy a las personas que tienen el mismo problema que yo tengo o que no saben que lo tienen, pero pues ese es como uno de los problemas que pasa por lo general cuando uno aprende inglés, es que o sea, hagan sus plantillas, no, sino sus, ¿cómo era que le decían en el colegio cuando lo regañaba la profesora? Vaya y hace esta Plan, planas, ¿no? plana, sí. Como el profesor de economía en la Ay, universidad, Dios ¿te mío, sí, acuerdas? nos regañaba. No, imagínate en la universidad y nos regañaba por llegar tarde, creo que Sí, era por por llegar llegar tarde y tarde nos ponía a y hacer nos ponía a planas. hacer Ay, bueno, ahora sabiendo cada uno de los puntos del TOEFL y bueno, quiero mencionar nuevamente, cada sección vale 30 puntos. El máximo puntaje del TOEFL son 120 puntos y bueno, ahora pues dura aproximadamente 2 horas y media. No era como hace 5 años cuando yo lo presenté que duraba 3 horas y media, entonces era más fácil. y va a volver a cambiar, va a volver a cambiar. Leí que va a volver a cambiar para el próximo año 2026. El examen ahora va a incluirte el score que se conoce pues a nivel mundial de 1 a 6, que es A1 a C2. Entonces, porque antes no, antes tú pues sí te daba tu puntaje, lo que ya habíamos dicho de 0 a 120, pero en realidad pues todos a nivel mundial conocemos es qué nivel de inglés cuando te dices soy un C1 o sea un B2. Entonces, este test del TOEFL no mostraba ese resultado. Entonces, ahora sí te va a mostrar en esta escala mundialmente conocida qué nivel de inglés eres. Y adicional, el test va a estar más personalizado, es decir, que en las partes de lectura y de escucha se van a adaptar dependiendo a cómo estás, de acuerdo a tu performance, cómo estás respondiendo. El test se va a adaptar en tiempo real a tu nivel. Entonces, si estás teniendo problemas para contestar preguntas de cierto nivel, el test se va a ajustar a preguntas de un nivel más bajo, o si te está yendo bien, entonces te va a empezar a aumentar el nivel a preguntas más avanzadas. Entonces, esto no pasaba antes. Es así, de hecho el examen GMAT, que es el que mide tu conocimiento en matemáticas y física y todo esto, así es. Se adapta dependiendo a cómo estés contestando. Entonces tiene como ciertos cuartiles de conocimiento. Entonces, si como que tu nivel está siendo muy bajo, pues quedas en un cuartil más bajo o en un cuartil más alto. Así va a ser ahora entonces. Y adicional, pues sí recuerdo que acá están diciendo que van a actualizar las lecturas y porque las lecturas las grabaciones para listening, porque es que sí, o sea, eran unos grabaciones, yo me acuerdo, o sea, unas lecturas y unas grabaciones súper técnicas, como de geología, astronomía, ciencia, química, pero muy, muy técnicas, o sea, sí, todos tenemos como un conocimiento de cultura general en todo, pero no tan específicos. Entonces ahora van a crear nuevas lecturas y nuevos listening de acuerdo a tu background y a tu cultura general, pues como si dependiendo de qué parte del mundo eres, ¿no? Entonces, esto pues también le da a uno más chances de tener un poquito más de conocimiento en el tema y que se le sea
como más fácil de responder, ¿no? Porque si es, por ejemplo, a mí me salió, me acuerdo que me salió un tema que yo no tenía ni idea como de astronomía y eso que pues yo amo pues como todo esto de las estrellas y todo eso, pero son cosas muy técnicas, o sea, de astronomía, me salió otro de un meteorito, todos sabemos, sí, todos tenemos un conocimiento general de meteoritos y del Big Bang y todo, pero no de esta manera tan técnica, entonces ahora precisamente van a actualizar todas estas lecturas y todos estos listenings dependiendo de tu cultura general. Adicionalmente, de hecho, desde este año 2025, en mayo, para las personas que toman el examen desde casa, online, ahora se tiene un supervisor interno que está contigo todo el tiempo mientras estás presentando el examen. O sea, esa persona está ahí contigo todo el tiempo. Si tienes algún problema, si lo que sea que te presente, o sea, le puedes escribir, hablar con esa persona porque ese supervisor va a estar contigo todo el tiempo y eso me parece genial porque es que sí, los problemas técnicos eran bastantes para presentarlos en casa y yo por eso lo decidí tomarlo en persona. Y adicionalmente, pues para todo esto del registro y de la verificación de que si seas tú, se va a implementar inteligencia artificial, se implementó ya inteligencia artificial, porque sí recuerdo que es que cuando tú llegabas a la toma del examen, o sea, como muchísimo, bueno, demora, que estrés de todo, entonces ahora pues va a ser mucho más fácil con inteligencia artificial, mucho más automatizado y pues también, pues eso también como yo creo que le baja un poquito el estrés porque sí, la toma del examen puede ser bastante estresante. Aquí estaremos nuevamente dándoles ese update de cómo está el TOEFL. Pero nada, ahora les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia en el TOEFL. Yo desde que me vine a Estados Unidos, pues dije, tengo que presentar el TOEFL porque quiero hacer mi maestría. Y bueno, en ese entonces yo sentía que de una u otra manera también pesaba la hoja de vida. Cuando, o sea, todos se empieza como desde lo muy básico, ¿no? Si ustedes pues no tienen acceso a venir a Estados Unidos ni nada, sí pueden intentar tener acceso a aprender aunque sea palabras claves del idioma, es como leyendo en inglés, viéndose series en inglés, series que yo recomiendo full y que amo es las de Keeping Up with the Kardashians, porque ellas hablan despacio, se entienden qué dice Mother Family, Friends, creo que a ti te gusta mucho Friends, ¿verdad, Ujú. Angie? Entonces son series donde ahí uno va como humedeciendo, empapándose de poquito del idioma. Ya eventualmente lo que Angie y yo hicimos fue que tomamos ESL clases acá en Estados Unidos. Esas se dan en college alrededor de Estados Unidos. Son clases que por lo Sí, general es valen como, $50 el trimestre. Ahí aprendes lo básico de inglés, pero ya eventualmente lo que te va a reforzar para el TOEFL y que yo hice fue que yo decidí tomar un curso del TOEFL con Georgetown University, lo tomé por 6 meses. Para ese curso del TOEFL con Georgetown, a mí ellos primero me hacían como un examen del TOEFL básicamente para ver si yo, aunque sea, sabía inglés y tenía pues el inglés básico para presentar ese examen del TOEFL. Cuando yo presenté el TOEFL para Georgetown, por decirlo así, lo voy a llamar así, o este examen inglés para pasar al curso con Georgetown, lo mismo. Tenía la misma duración, un examen de 3 horas y media, se dividía en 4 partes y este examen, ellos daban 3 porcentajes que deberías tener y de acuerdo al porcentaje que sacaras te ponían en un grupo de inglés para el TOEFL. Y si tenías un promedio, un porcentaje más bajo de los tres que ellos inicialmente te daban, pues ellos te decían muy amablemente, claro, como no estás preparada para tomar un curso del TOEFL porque no tienes suficiente nivel de okay. inglés. Entonces yo recuerdo que el primer porcentaje era que tenías que sacar lo mismo, ellos de 0 a 120 puntos. Entonces, si te sacabas entre 70 a 80 puntos, eras TOEFL nivel 1. Si te sacabas de Ujú. 80 a 100 puntos, eras TOEFL nivel 2. Y si te sacabas de 100 a 120 puntos, eras TOEFL nivel 3. Yo me saqué el nivel 2, que recuerdo mucho que en ese examen que presenté en Georgetown me saqué como 85, 86 puntos, entonces eso decía que sí estaba preparada el TOEFL y que tenía un nivel 2 de TOEFL entre los criterios de ellos de la universidad y pues podía ir un poquito más avanzada. Ese curso en ese entonces, tristemente, como estaba recién pasando lo del COVID, todo fue online, pero sí, Oh, ok, pero no sabía eso. sí, yo tenía acceso a la universidad y fue ahí fue donde me enamoré de la universidad. Yo tenía acceso a la universidad, pero todo era online. Pero ahora, o sea, antes del COVID y ahora tú sí vas en persona. El curso es solo los sábados, es de 8 a 12 del día.
y pues dura 3 meses. En ese curso, en esa división de los 3 meses, el primer mes se divide en las 4 partes del TOEFL y se enfoca pues inicialmente empezamos pues con toda la parte del listening, después nos movimos a toda la parte del writing y después a la parte de reading. Ellos a ti te dan un librito donde explica cómo seguir el TOEFL, tiene simulacros para presentar el TOEFL que se los puedes hacer a otras horas y al final, yo me acuerdo que las 3 primeras horas eran muchísimos ejercicios con tus compañeros, con profesores, de acuerdo al tema que se estaba hablando. Por ejemplo, si ese día era writing, lo que ellos te hacían lo mismo que preguntas de TOEFL de años anteriores, te ponían a leer o a escuchar y ahí tú escribías un ensayo y te lo revisaba tu compañero y después de que lo revisara tu compañero y tu compañero encontrara errores, te lo revisaba el profesor. Con eso, pues el compañero encontraba tus errores y el profesor encontraba tus errores más los errores del compañero y pues así pues uno iba aprendiendo. Pero algo que a mí me enamoró muchísimo de ese curso es que siempre fue en un ambiente de respeto, no fue como nosotras en Colombia en la universidad, que te acuerdas que era un delito que uno no supiera algo o un delito, Sí, mejor dicho, que uno hiciera algo mal. No, siempre en Georgetown era como, esto es un ejemplo, ¿no? Digamos que uno tenía que escribir como buenos días y uno escribía días buenos. Entonces el compañero decía como, ay, no, se pone buenos días y ya. Y el profesor decía, bueno, pones buenos días con el signo de exclamación. Esto es un ejemplo. Pero siempre como muy respetuoso, no era como, pero ¿por qué lo puse así? Ni nada. Siempre como con esa voluntad de que aprendas y que de mejoraras. Entonces, por eso ese curso yo lo recomiendo demasiado, especialmente a las personas que son, si son como yo, que a veces es como cansado, no, solito ir aprendiendo y buscando. Es un curso como que te presiona que aprendas. Adicionalmente para esto, yo fui muy afortunada que yo le comenté a mi familia anfitriona de ese entonces que yo quería hacer el TOEFL. Y ellos ambos fueron a universidades Ivy League, que son las mejores universidades del país, inclusive de las mejores universidades del mundo. Y ellos siempre me dijeron cómo te podemos ayudar para que te saques ese puntaje, porque yo quería ir a una universidad Ivy League en ese entonces. Entonces necesitaba sacar un puntaje de 100 a 120, que eso es algo que quiero aclarar. Por lo general, las universidades piden entre 80 a 100 y es un buen puntaje, no es un mal puntaje, es un buen sí. puntaje. Pero si ya quieres ir a una universidad de las grandes, grandes, tienes que sacar de 100 a 120. Entonces, nada, mi host lo que hacía era que todos los días, y esto yo lo hice como por 7 meses porque yo presenté el TOEFL 4 veces, todos los días yo literal me sentaba con uno de ellos por 2 horas y él me revisaba mi writing, mi speaking, mi listening, todo a ver, o sea, yo en qué nivel estaba. A su vez, pues yo también compré el curso de Kaplan, que es un curso muy bueno. Oh, Ese wow. es un curso, sí es más como uno solito meterse y estudiar. Es bueno, pero a mí lo que digo, siento que casi no me sirvió porque yo soy más como de que alguien me esté diciendo como ¿En haga y eso, serio? sí, sí. O sea, no estoy diciendo que no puedo hacer cosas yo solita, pero siento que cuando hay como un maestro o algo, como que yo le meto un poquito más la ficha. Sí. Entonces, este sí es más como tú solito, en tu tiempo libre, cuando lo quieras hacer. Entonces, esa es mi recomendación de que si ustedes creen que necesitan como alguien como que los guíe y eso, sí, pagar un curso como el que yo hice en Georgetown. Sí, total. Yo siento Ujú. que es muy importante tomar un curso especial para el TOEFL, Sí, ujú. No es fácil. porque sí, no es fácil. Y bueno, y otra cosa que yo me di cuenta, bueno, no sé tú qué opinas, Sí. pero yo no sé, yo tenía como otro idea de este examen y cuando cuando lo presenté me di cuenta que literalmente tú tienes que estudiar para el examen, ¿sí me entiendes? O sea, no es como tu nivel de inglés en general, No, sino literalmente estudiar para la como estructura del examen. para la estructura del examen, sí, no es como que si tienes un nivel de inglés bueno, si Sí, sabes hablar o no, no, tienes que prepararte para el examen. Entonces, exacto. sí, entonces yo sí también recomiendo que tomen así un curso así como el de Bani, Ujú, porque, bueno, yo no lo hice porque yo me quedé estudiando inglés, ujú. pero era un inglés, bueno, lo mismo, era como una academia de Un inglés ESL. y ellos te hacen, exacto, no, ellos te hacen un examen, bueno, ellos tienen todos los niveles de Ah, inglés. ok. Entonces, ellos te hacen un examen es el examen de Cambridge, Ujú, dependiendo de ese examen, te dicen en qué nivel de qué nivel de inglés estás y pues sí. a qué clase entras, intermedio, alto, Ujú, si ya puedes tomar el más avanzado o Business English. En ese entonces yo decidí tomar un curso de Business English que era más como para que te llenaras de vocabulario a nivel profesional, ¿sí me ujú. entiendes? Para cuando estás en una Un entrevista lenguaje saber cómo como más expresarte, técnico. más técnico, porque sí, o sea, yo tenía un conversacional, pero a la hora de yo
pues hablar Ujú, como ingeniera a nivel profesional, como que yo sentía que no tenía el sí. vocabulario. Entonces, bueno, presenté ese y estuve estudiando también como tú 7, 8 meses en Ujú. esa Y clase de le inglés. toca a uno ahí todos los días. Y eso me ayudó, o sea, no era para el TOEFL, pero no era específico para el TOEFL, pero me Ujú, ayudó porque pues el examen con ellos era, por ejemplo, cada mes y medio, ahí sí como en el colegio, celulares, maletas atrás y ujú, escríbeme un texto de al menos 500 palabras a mano. ujú. Entonces eso me ayudó como a empezar a soltar a escribir, a Sí. escribir, a escribir y sin, porque uno todo el tiempo escribes con el celular, otra cosa es Ujú, escribir a mano. ujú, Entonces eso me ayudó y luego, pues evidentemente tuve que estudiar para la estructura del examen, entonces yo lo que les recomiendo es que la misma página de web del examen del de TOEFL, TOEFL, sí. algunos tienen como pruebas gratis, te Ujú, dan 2 pruebas gratis para que tú practiques y como que te familiarices con cómo es, cómo son las lecturas, cómo es el listening. Adicional también yo empecé a escuchar diariamente, o sea, yo sí soy más como de ujú, autoaprendizaje. ujú, Yo soy de aprender sola, entonces todos los días, súper juiciosa, me escuchaba estos TED Talk, ujú. pero todos los días, al menos 1 hora. Sí. Todos los días un TED Talk para que mi listening fuera Avanzando. mejorando, mejorando y Ujú. avanzando. También el TOEFL, ellos venden libros de Ujú. preparación. Yo siento que esos libros de Son preparación súper súper buenos buenos. los del TOEFL o los de Sí, Kaplan, son muy buenos. sí, son muy buenos. Yo no los compré para quienes están acá en Estados Unidos y yo creo que de pronto en Colombia también en las bibliotecas hay libros que tú puedes Ujú. pedir prestado. Yo pedí un libro prestado y ahí me lo leí todo. O sea, tienen muchos Sí. exámenes de prueba que tú puedes practicar ahí. Así practiqué yo los TED Talk, bueno, el escritura con mis clases que estaba tomando. Ujú. Y También los sí, videos yo de creo que YouTube ayudan full. ay, sí, total. Busqué en YouTube. Hay youtubers muy, muy buenos que te explican absolutamente todo. Incluso tienen también unas guías gratis que yo descargué. Eh, también escuché, yo no sé si han escuchado de Lingua Marina, que es una youtuber Ujú. que también tuvo pues un puntaje muy alto. Creo que tuvo 120 sobre 120, Sí. si no estoy Ujú. mal. Entonces también como que todo, o sea, valerse de todas las herramientas, pues en mi caso, porque Posibles. yo pues no tomé el curso de TOEFL, entonces, pero bueno, sí, yo solo lo he presentado Ujú. una vez, hace como año y medio creo que Sí. ya, y el primer intento saqué 85. Súper Entonces, bien. y era justo, sí, era justo lo que Lo que necesitaba necesitabas porque me pedían, sí, para tu porque estudio. aquí los community college, pues cuando no es Ivy League Ujú, como la Universidad de Bane, te piden simplemente de 80 para arriba. ujú. O sea, que tengas un puntaje de 80 para arriba, te Lo aceptan más para bajito es empezar a estudiar. 80 y ya, Entonces, sí. sí, entonces yo, bueno, saqué 85 y ya lo dejé ahí. Quiero Ujú. volver a presentarlo porque pues yo sé que en este momento mi inglés está muchísimo mejor con todas mis clases que he tomado en el college, pero pues es que es bien costoso. Es Pero bien sí, costoso. igual Es bien costoso, yo sí. creo que sí lo va a tomar. No, es que sí, Sí. yo lo presenté 4 veces porque la primera vez que yo lo presenté era cuando estaba haciendo simplemente el curso de Georgetown y mi host dad, uno de ellos me estaba ayudando a estudiar en las noches. Y lo mismo que tú, yo me saqué 85, ¿sabes? Y yo, ay, súper bien. Cuando vi, miro que la universidad pide de 100 a 120, yo dije, Dios mío. Y pues ahí fue donde mi host me dijo, bueno, te vamos a comprar ahora. Aparte que me estaban pagando pues el curso en Georgetown, me dijeron, bueno, te vamos a comprar el curso de Kaplan, con eso lo haces acá en la casa y practicas más. Y tras del hecho, todas las noches yo me sentaba con uno de ellos 2 horas a estudiar. Y ahí después volví y lo presenté y hoy me saco 90. Y no pasaba de ahí, me Ah, sacaba 90, 95. Y no. a mí lo que vuelvo y digo, a mí, o sea, a mí me da mucha risa porque yo me sacaba 30, 30 en la parte de listening, en la parte de speaking y en la parte de reading. 30, 30, 30. Y llegaba a la parte de writing, me Wow. sacaba 8 No, ¿en puntos. serio? 6, o sea, a mí el writing me daba por la cabeza y yo no era como de que me agarraba partes del texto y las copiaba para Sí, eso ni nada. Lo que pasa es que era tu grammar, mi sí, grammar es muy terrible porque como yo me como las letras en español, pues obviamente sí. me las como también en inglés. Y en ese entonces no había inteligencia artificial ni nada, entonces pero lo que yo hacía para escribir mis mensajes y eso era que yo le tenía activado una opción en mi correo electrónico de que me revisara el grammar antes de enviar. Entonces pues ahí yo me daba cuenta. Pero acá
no otro problema, pero otra cosa que yo tengo es que como yo leo tanto, yo leo muy rápido. Entonces, a Ujú. veces yo leo y si hay un errorcito de grammar y eso, yo me lo paso porque como que inmediatamente mi cerebro organiza la idea de la palabra, por lo que ya estoy acostumbrada a leer tan rápido. Sí, Entonces, lo bueno también, siento que tú y yo ya leíamos libros sí, en inglés ujú, también. Yo creo que ese es un tip sí o sí para todos. a Empiecen leer con desde libros antes, pequeñitos. pequeñitos. Una Ujú, recomendación para mí, para que yo les puedo dar, es que yo cuando inicié a leer libros en inglés, empecé con libros que eran para adolescentes, sí, porque tienen como una, pues palabras más básicas, no como sencillas. tan, O libros sí, pequeños, exacto, más libros sencillas. pequeños, Libros cortos poemas, y sí. poemas, Ujú. exacto, y bueno, mi primer libro, que creo que tú también lo leíste, era The House on Mango Street, Ay, sí, esa historia la me casa encantó. La en casa la en la calle, calle de Mango, sí, algo así es como la sí, traducción. porque es de una Ujú. chica emigrante, creo que es de México, que se mudan a New Se mudan York, a New y York. bueno, sí, entonces, Ujú. sí, empezar a leer es Es súper tip para fundamental, este examen, fundamental, sí. fundamental. Pero pues nada, bueno, para terminar mi historia, ya yo me acuerdo que la tercera vez que lo presenté, bueno, la segunda vez me saqué 90 y como, no, como 85, 90 y algo. La tercera me Ujú. saqué y, o sea, me dolió tanto, me saqué 98 puntos. Me quería No, morir de la rabia. Quedé a 2 punticos del 100 y yo, Dios mío. Y pues gracias a Dios, yo digo una familia muy bondadosa. Ellos me pagaron los 4 intentos. O sea, yo cada vez que yo creo que están como tan motivados y a veces eso es muy bueno uno rodearse de gente que cree en uno, que ellos me qué dijeron, bueno que ellos te lo pagaban. exacto, Yo necesito a alguien que me lo pague. sugar daddy. Porque sí, por eso es que no lo he vuelto a Sí, presentar, es que es pero bueno. caro. Y pues nada, ya ellos la cuarta vez yo les dije, no, a mí me da pena. Ellos me dijeron, literal, ellos me dijeron, Vanessa, esta es la última vez que te lo pagamos. Ya si esta vez no lo pasas, ya, inclusive mi host, como él es doctor y fue una Ivy League, él ya me dijo, si ya no sacas el 100 él me dijo, date un descanso de 1 o 2 meses Sí, y otra vez sale. Y yo dije, bueno, ya esa vez, o sea, yo me acuerdo que esa vez yo estudié, o sea, yo creo que a mí se me quemó el cerebro. O sea, yo leía, repasaba todo el tiempo, repasaba es que toca palabras, así. estudiaba demasiado el examen, o sea, y ya a mí lo que me di cuenta con mi hijo, o sea, a mí me estaba matando el writing, entonces me sentaba todo el día a escribir a mano. Y, o sea, fue muy duro porque ahí es donde uno se da cuenta que también es algo como mental de uno, que yo escribía muy rápido, entonces empecé a escribir más despacio, a ver dónde estaba mal, todo eso, a notar las diferencias de qué me está realmente afectando. Y pues nada, me tocó bajarle un poquito la velocidad porque en ese sentido pues sí era como muy acelerada, escribía muy rápido, como que me llegan las ideas a la cabeza tan Mm. rápido que como que no, las manos no me dan. Entonces pues ya dije, nada, me voy a sentar, me voy a calmar, necesito sacarme 2 punticos más y paso. Y ya pues nada, pues ya la cuarta fue la vencida, no la tercera, sino la cuarta. Y pues ahí ya cuando llegué Dios. los resultados ya me saqué 110 y yo ya no lo podía creer, eso mejor dicho, con mis hijos celebrábamos, con mi novio desde entonces celebrábamos, no todo súper feliz, pero pues nada, hablemos del día del examen, porque Es que sí da mucha felicidad. O sea, da mucha felicidad. Yo primero estaba muy nerviosa con decirte que el día anterior no pude comer y yo me igual, dieron hasta ganas de yo vomitar. igual, yo las 4 veces, O sea, no terrible. me sentía así desde la vez de la entrevista a la embajada para la visa en Colombia. No Ay, me sentía así desde esa vez. no, Imagínate, yo sentía que tenía ganas de vomitar. O sea, yo no qué sé, yo estaba abuso. muy nerviosa. Y bueno, para mí aparte también fue un estrés porque yo agendé o sea, eso es súper lleno, esos Esos como centros, centros de sí. toma de examen Ujú. son súper llenos, hay muchísima gente presentando esos exámenes. Yo vivía en San Francisco y el centro de toma de examen en San Francisco ya estaba lleno para la fecha que yo lo necesitaba, entonces me tocó irme hasta Oakland, que Oakland es pues a las afueras de San Francisco y pues no es una ciudad muy bonita que digamos, ni muy segura, Sí. entonces bueno, tuve como eso, me tocó pagar Uber, tomar un tren, más tomar un Uber, o sea, No, la China llegó eso, vuelta, nada. eso era en la PM, era muy Sí. lejos. Sin embargo, yo, bueno, llegué media hora antes a la toma de examen, lo cual recomendadísimo que lleguen temprano, Ujú. porque claro, yo llegué y no había tanta gente al lado mío hablando, ya lo que les digo, como hablando y como presentando el examen, sino ya hasta lo último fue que se empezó a llenar el salón y bueno, entonces llegar temprano, fui la segunda que llegué con una señora de India, Ujú. eh,
y nada, eso te toman Huellas. exámenes como huellas, ¿cierto? Ujú. Te toman huellas, te Una piden tu foto, pasaporte, pasaporte. una foto, te piden dejar todas tus cosas Ujú. en un locker, o sea, ellos mismos te dan el lápiz, El todo, papel, todo. el papel, todo. Sí, entonces sí genera, eso también siento que Como genera estrés, estrés. como que uno se siente como si uno lo estuviera investigando la policía, porque eso es con huella. Exacto. Yo me acuerdo que en esa época del COVID, pues estaba para revisar la temperatura y mejor dicho, eso me tomaron una foto con el tapabocas y sin el tapabocas. Y pues Wow. mi salón no estaba tan lleno porque pues como estaba lo del COVID, entonces yo, o sea, yo estaba acá sentada y a los 3 puestos había otra persona, entonces pues Ay, no estaba súper tan repleto, bien. pero pues igual todo el mundo como con esos nervios y como con esa angustia. Y pues nada, o sea, yo llegué ese día, yo la noche anterior yo no pude dormir. Las 4 veces que lo presenté no podía dormir, no podía comer. Y yo me acuerdo que pues aún yo estaba trabajando de au pair y yo llegaba a trabajar y yo me acuerdo que yo estaba tan vuelta a nada que mis hijos me decían, no, toma el día libre. Ellos tomaban el día libre para cuidar a los niños cuando yo podía tener el día libre, Uy, qué porque yo llegaba, o lindo. sea, como que me tensionaba de una manera que ahora yo miro atrás y yo digo, Dios mío, uno a veces se da mucho palo, uno tiene como que, o Sí, sea, relájense, no hagan lo que nosotros hicimos, por favor. sí, no, yo me estresé horrible, pero lo bueno es que tan pronto tú terminas tu examen, Uf, inmediatamente te lanzan, no sé si para ti fue ujú, igual, pero inmediatamente te lanzan tu resultado de listening sí, y de reading. ujú, Sí, sí, de esos ¿de dos. qué? De lectura y de escucha. De una vez te manda el Ujú. resultado ahí en la pantalla, entonces tú ya más o menos tienes una Como idea una de cómo idea, te sí, fue. sí, sí, sí. Y ahí uno se Y ya confía. a mí, sí, ya, y a mí a los 8 días me llegó pues el Igual. resultado general Ujú. a mi casa. De hecho, me llegó a mi ¿En papel? casa ahí con mi foto en papel. Ay, no, a mí sí en computador. Eh, okey, sí, no, me llegó a mi casa, igual que tú tienes una app, Sí. una Ujú. aplicación en tu celular que ahí también puedes ver tus resultados. Los resultados se guardan por 2 años, o sea, ese resultado es válido por 2 años, y ahorita algo que hay, que sé que es nuevo, Ujú. es que, digamos, si durante esos 2 años tú vuelves y lo presentas varias veces, siempre te van a tomar en cuenta los puntajes más altos que tengas. Entonces, Ay, eso es te van a súper tomar el puntaje bueno. de lectura más alto, el puntaje de Ujú. escritura más alto, entonces eso ayuda un montón. Claro, eso. Eso ayuda un montón. Y sí, yo me acuerdo que yo salí de ese examen y yo no sé, yo estaba, aún seguía nerviosa, porque pasa que como te acuerdas que me quedé sin tiempo para el de lectura, Sí. evidentemente de una me mostró el Mm, resultado y me fue re mal. Me saqué sí, 16 sobre 30, o sea, sí. eso es malísimo. Entonces yo dije, no, Dios. Entonces sí, como que salí medio, Obvio, como tras que no del sabía qué iba a estrés. pasar. Ujú. Sí, y me acuerdo que te cuento aquí algo chistoso. Bueno, yo vivo en San Francisco, entonces regresé a San Francisco y me subí si has escuchado del cable car, Sí. que es como Ujú. un trolley, Un carrito que es no el sé, que va en los cables. sí, un carrito que es muy famoso en San Francisco que no tiene ventanas, Ujú. entonces tú vas así, como una chiva en Colombia, Sí. pero es chiquitico. Me subí en ese, así de puro aburrimiento yo, como un aburrimiento, pero sí estaba como nerviosa, yo no sé, me subí en el cable car yo solita y como por disfrutar la ciudad como si fuera una turista. Y bueno, no sé, estaba como, es que sí me fue, pues no me esperaba porque yo amo leer, ¿Y yo qué le leo todo pasa el eso a tiempo. uno? Entonces me dio mucha tristeza porque el reading era en el que yo esperaba un Mm, mejor resultado. claro. Entonces sí, porque, bueno, me subí en ese cable car y a visitar la ciudad yo solita después Ay, del no, examen. es que sí es muy estresante y algo que yo quiero mencionar que a mí me pasó, no sé si a ti te pasó, era que yo antes de presentar el examen veía muchos videos de YouTube y todo el mundo, no, eso es re fácil, eso es usted prepárese aquí, eso en 2 meses, yo me acuerdo mucho que veía muchos videos de YouTube que decía, en 2 meses ya sabes. Yo quiero aclarar acá que si tú estás aprendiendo inglés como adulto, en 2 meses no haces nada. O sea, uno tiene que Sí, prepararse por lo menos, si tú aprendiste inglés, o sea, ya de adulto joven, porque nosotros éramos desde entonces adulto joven, seguimos siendo adultas jóvenes, pues, o sea, tienes que prepararte con unos 6, 7 meses de anticipación y todos los días sí, sentarte a estudiar por lo menos unas 2 horas, todos los todos días, los sí, o días, sea, eso yo porque no lo lo vas a hice, pasar. exacto, exacto, y no, y es que la cuestión del tiempo, es la cuestión del tiempo que tengas ese cronómetro ahí todo el tiempo mientras Ujú, haces el esa examen es presión, bastante estresante, que algo que me contó un amigo que presentó el IELTS, el otro sí, examen, ujú,
él me dijo que, por ejemplo, el IELTS como que no te generas estrés porque, por ejemplo, lo que es el speaking Ujú. es con una persona enfrente tuyo, no con una Wow, máquina y un reloj ahí mostrándote el tiempo correr, no, es directamente con una persona, entonces lo ahí la relaja persona uno puede más. analizar más como tu nivel de conversación, Ujú. entonces eso como que lo hace un poquito, sí, Más, menos menos estresante. estresante. No, sí. Y sí, eso él me contó. Y yo dije, uff, a la próxima como que de pronto tomo el IELTS. Bueno, pues sí, Sí, es que depende de la universidad, esa es otra cosa que queremos aclarar, es que siempre, si van a presentar el TOEFL simplemente porque lo quieren agregar a la hoja de vida, bueno, pues presenten el TOEFL o presenten el IELTS, miren cuál les queda mejor, pero si ya van a hacer una maestría o quieren venir a hacer su estudio de pregrado acá a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, pues simplemente vean que ellos qué están pidiendo, porque hay universidades ahora que están pidiendo simplemente el examen del Duolingo, que esa es otra ventaja. Es un ah, examen que es sí, muchísimo más sencillo. O mucho más piden un sencillo, sí. porcentaje del TOEFL, no, pues piden 70 puntos o 80 puntos, que, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero no es tan complejo sacar ese porcentaje. Y ya pues nada, esa ha sido como nuestra experiencia. Yo no sé, Angie, si tú quieres añadir algo más de cómo fue este examen del TOEFL. No, yo creo que ya los tips y las recomendaciones las podemos dar en la guía que vamos a realizar, guía gratuita para preparación de este examen. Yo creo que ya eso es Sí, todo. y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Como Angie acaba de decir, vamos a compartir con ustedes porque ustedes saben que aquí en Vamos queremos darles ese apoyo, dar ese primer paso. Vamos a compartir con ustedes la guía gratuita para el TOEFL que la van a encontrar en nuestro enlace, en nuestro bio o en Instagram. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden escuchar todos nuestros podcasts porque estamos aquí para ayudarlos y acompañarlos en ese primer paso. Chao. Sí. Muchas gracias y suerte, suerte si van a Ay, presentar el Dios mío, examen. sí la necesitan. Bendiciones. Bye. Bye.